Jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el texto argumentativo. Este tema es el que continúa el texto expositivo correspondiente al tema de tipología textual. Muy bien, dicho esto, veamos de qué trata este tipo de texto. Vamos a definir al texto argumentativo como aquel que defiende una idea por medio de datos y razones o argumentos, ¿no? Esto quiere decir que nosotros planteamos una idea y a través de argumentos, datos o razones, nosotros hacemos una defensa de esa idea, que también va a recibir el nombre de tesis, ¿ya? La idea también recibe el nombre de tesis. Ahora, tiene como finalidad persuadir a la voluntad del receptor, convenciéndolo con razones lógicas respecto a la veracidad de una idea o interpretación de la realidad científica, moral o social, ¿no? Nosotros, mediante los argumentos, tratamos de convencer a nuestro receptor, ¿no? Tratamos de persuadir, ¿no? Tratamos de que él se interese en el planteamiento de nuestra idea y esto lo logramos a través de nuestras razones lógicas, ¿no? Respecto a una interpretación que hacemos sobre un determinado tema. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la argumentación. ¿Qué es la argumentación? ¿No? La argumentación es aquel modo de organizar el discurso que pretende conseguir la adhesión de un auditorio a las tesis u opiniones que sostiene el autor, ¿no? Muy bien, nosotros utilizamos la argumentación para captar la atención de un auditorio, de nuestros receptores, ¿no? ¿Listo? También la argumentación se identifica con el enunciado de un problema o situación que admite posiciones a favor o en contra de una tesis, ¿no? Claro. Entonces nosotros vamos a argumentar, pero siempre va a haber posiciones a favor o en contra, ¿no? Entonces ya saben, muchachos, argumentar es uno de los aspectos claves para poder conseguir un discurso argumentativo. Muy bien, ahora vamos a ver las propiedades del texto argumentativo. Tiene 4 propiedades, ¿ya? La primera es que expresa una opinión acompañada por varias razones que la fundamentan, ¿no? Claro, nosotros hacemos una opinión sobre un tema y esta opinión viene acompañada, viene respaldada por varias razones o argumentos que nos ayudan a la explicación de un tema, ¿ya? La B no posee ni tiempo ni espacio, es un tipo de razonamiento que responde a las leyes lógicas del pensamiento, ¿no? Ahora, todos los argumentos, las razones que nosotros presentamos tienen que responder a la lógica, ¿ya? No pueden ser ideas inventadas, no pueden ser ideas basadas en pensamientos utópicos, no pueden ser ideas creadas de la fantasía, ¿no? Tienen que responder a la verdad y a las leyes lógicas, ¿ya? Tercera propiedad, se eligen los argumentos en función a los interlocutores, ¿no? Aquí tenemos que ver para quién estamos dirigiendo el texto. Entonces, en base a ello, nosotros elegimos los argumentos y los seleccionamos. Bueno, elegimos, seleccionamos y los aplicamos, ¿no? Los aplicamos, los damos a conocer. Cuarta propiedad, los argumentos se presentan en forma ordenada, lógica y secuencial, ¿no? Esto quiere decir que aquí se mantiene un orden, ¿no? Se mantiene una secuencia, ¿ya? Para que sea comprensible el texto o la idea que queremos presentar, ¿no? Y esto también tiene que estar acompañada por los argumentos. Muy bien, ahora vamos a ver la estructura del texto argumentativo. Al igual que el texto expositivo, tiene 3 partes, no se compone de 3 partes. Muy bien, vamos a ver cuál es la primera parte de un texto argumentativo. La primera parte es presentación de la tesis o problema, ¿ya?
Esa es la primera parte. Se presenta la tesis o problema, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que el tema sobre el que se argumenta tiene que captar la atención del destinatario y también tiene que despertar el interés, ¿no? Y una actitud favorable, ¿ya? ¿Para qué presentamos o qué es lo que se pretende lograr con la presentación? Captar la atención del destinatario. Ahora aquí vamos a tener dos partes. La primera es la exposición de la tesis, ¿no? La tesis también recibe el nombre de afirmación categórica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a exponer esta tesis, nosotros vamos a mantener una postura que se mantiene ante el tema, ¿no? O sea, vamos a ver nuestra idea sobre el tema, ¿no? Puede aparecer al principio o al final del texto y en el núcleo de la argumentación, ¿no? Esta tesis siempre puede aparecer hasta en tres partes del texto, ¿no? Inicio, núcleo y argumentación, ¿no? Principio, final, perdón, y núcleo, ¿no? En tres partes. Ahora, lo otro es la descripción de la controversia, ¿no? O del debate en sí sobre las ideas, ¿no? Entonces nosotros planteamos el problema, ¿no? Planteamos el problema, ya iniciamos con la tesis, y ahora vamos a decir que no todos los textos que presentan argumentos inician con una tesis, ¿no? Como aquí. Muchas veces esa tesis o la idea que queremos dar a conocer es implícita, se puede deducir del contenido del planteamiento que vamos a hacer, ¿no? Pero la más característica, la más general, podemos decir, es que se empieza con la exposición de la tesis. ¿Qué es lo que queremos nosotros dar a conocer? ¿Cuál es el tema que queremos defender? Bien. La segunda parte del texto argumentativo es el cuerpo demostrativo o proceso de la argumentación, ¿ya? Aquí vamos a justificar la tesis con la presentación de pruebas y argumentos variados, ¿ya? O sea, los argumentos tienen que ser positivos, ¿no? Una vez que vamos a respaldar nuestra tesis, también podemos refutar algunas tesis contrarias, ¿no? O vamos a admitir algunos argumentos contrarios para reforzar nuestra idea, ¿ya? Muy bien, entonces dentro del cuerpo demostrativo existen tres formas, ¿no? Una postura positiva, una postura negativa y una postura ecléctica. La postura positiva es cuando el emisor argumentador aportan argumentos que apoyan a su tesis, ¿no? O sea, nosotros damos los argumentos claros, directos, convencemos de manera total, se podría decir así, a nuestros interlocutores. Ahora, seguidamente, hemos visto que también hay una postura negativa. Es cuando nosotros ofrecemos nuestros argumentos y estos son rechazados, ¿no? Son rechazados, ¿no? Entonces, por eso se dice, se ofrecen razones que refutan o rechazan argumentos contrarios al punto de vista. Entonces, cuando nosotros rechazamos los argumentos, o también, de cierta manera, nuestros argumentos son rechazados, ¿no? Pero lo general es que nosotros rechacemos o refutemos argumentos que se plantean sobre un punto de vista. Y la postura ecléctica es cuando aceptamos razones ajenas, ¿no? O sea, algunas, no todas, ¿no? Y se aportan argumentos propios, ¿no? En base a la crítica, al rechazo que se nos hace, nosotros construimos argumentos propios, ¿ya? Esto ocurre en la postura ecléctica, ¿no? En la postura positiva, nosotros aportamos fundamentos, en la postura negativa rechazamos argumentos y en la postura ecléctica aceptamos razones, argumentos ajenos y creamos propios, ¿no? Entonces esta ecléctica es como la fusión de la positiva y de la negativa. Muy bien, y la última parte de la estructura es la conclusión o significación. Aquí decimos que se recuerda al interlocutor la tesis, las partes más relevantes de lo expuesto y se insiste en la posición argumentativa adoptada.
Entonces, en la conclusión o significación se anota, ¿no? O se da hincapié en las partes más relevantes, las partes más importantes del texto. Y esto va a responder a tres tipos de argumentación. Argumentación deductiva, argumentación inductiva y a la argumentación mixta que nosotros queremos hacer, ¿no? O debemos hacer en el contenido. La argumentación deductiva es cuando se presenta una orientación demostrativa, se parte de una o varias ideas generales para llegar a la conclusión, ¿no? Que reafirma la tesis de partida o propone una nueva tesis, ¿no? Entonces esto consiste en ir de lo general a lo particular, ¿ya? Ahora, la argumentación inductiva es cuando se parte de una serie de argumentos, ¿no? Y tras el análisis y razonamientos variados se llega a modo de conclusión a una tesis que se infiere de dichos argumentos. Esto es lo contrario de la deducción, ¿no? Aquí partimos de ideas específicas para llegar a una idea general, ¿ya? Y la argumentación mixta es la que combina, ¿no?, elementos de los esquemas deductivo e inductivo. ¿Listo? Se formula el principio de la tesis, se muestran hechos, casos o razonamientos que la confirmen y al final se repite la tesis, casi siempre con alguna variante, ¿no? Entonces, cuando vamos a utilizar la argumentación mixta, tanto lo deductivo y lo inductivo, vamos a repetir, ¿no?, nuestra tesis al final, pero siempre con alguna variante. Muy bien. Ahora, continuando con el tema, vamos a ver los pasos para redactar. Existen 4 pasos para redactar, ¿no? Primera, vamos a explorar la cuestión, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer paso? Indagar. El primer paso es la indagación. Indagar, averiguar, ¿no?, sobre el tema que queremos escribir o argumentar, ¿no? Entonces vamos a decir que antes de empezar a escribir un texto argumentativo hay que explorar la cuestión, es decir, el problema o situación que admite posiciones a favor o en contra, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no?, qué es lo que se dice sobre ese tema, ¿ya? Y hay que considerar las diversas posiciones, que sean a favor o en contra, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Primeramente, explorar los argumentos sobre todos los aspectos de la cuestión, ¿no? Aquí lo importante es que nos informaremos sobre la cuestión o sobre el problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí para poder dar nosotros, defender nuestra tesis con argumentos sólidos? Debemos leer artículos, libros, y también podemos hablar con personas que conozcan sobre el tema y tengan diferentes puntos de vista, ¿no? En base a toda esa investigación, en base a todas las cuestiones que hemos investigado, vamos a dar a conocer nuestros argumentos propios, ¿ya? El siguiente paso es cuestionar y defender la tesis, ¿no? Nosotros también tenemos que examinar, ¿ya?, todos los argumentos a favor y los argumentos en contra que hay en la tesis, ¿no? ¿Esto para qué nos va a servir? Para convencer a nuestro lector, ¿no?, ¿ya?, para hacer un texto coherente, ¿ya?, y aplicar todos los argumentos que no sean válidos. Y como tercer paso tenemos que hacer revisar y considerar todos los argumentos, ¿no? Muy bien, después de haber seleccionado los argumentos a favor o en contra, después de haber leído, de haber conversado con personas conocedoras del tema, vamos a pensar en la forma más adecuada de organizarlos, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos que hacer un proceso de selección, los argumentos fuertes frente a los débiles. Quiere decir esto de aquellos que tienen mayor validez contra los que resultan abstractos o son considerados como de menor información. Muy bien, continuando con los pasos para redactar, el siguiente paso, o el paso número 2, es ordenar los puntos principales, ¿no? Una vez que ya hemos seleccionado, definido el tema, averiguado sobre él, nosotros tenemos que definir la estructura y preparar el esquema de redacción, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no debería aprobarse la propuesta de ley, y entonces nosotros ya tenemos que decir el por qué, ¿no?
Ya vamos definiendo cómo va a ser una estructura de nuestro texto. Aquí tenemos que hacer primero explicar el problema. Entonces, ahí tenemos que presentar a la pregunta que queremos responder, ¿no? Se plantea el problema y se explica, ¿no? Seguidamente, formular una propuesta o afirmación definitiva, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros damos frente a ese tema tiene que ser específico, ¿no? Tiene que ser específica. No tenemos que ser redundante, ¿no? O variante. Después tenemos que desarrollar argumentos de un modo completo, ¿no? Entonces, aquí vamos a desarrollar el argumento principal, ¿ya? Después, por último, eliminar las objeciones. Aquí tenemos que anticiparnos a las preguntas escépticas a las que presenten duda y de este modo podemos matizar la tesis de partida. Muy bien. Como el paso número 3 para redactar tenemos que escribir el texto. Una vez ya explorada la cuestión, averiguando todo sobre el tema y ya planificando el esquema, es el momento de escribir nuestro texto. Empezamos, ¿no?, con la redacción. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es seguir el esquema que hemos planificado. Segundo, formulamos una ilustración breve. La ilustración también lo vamos a conocer como la introducción. Tiene que ser breve y precisa. Después exponemos los argumentos de uno en uno, por lo general cada argumento en un párrafo, ¿ya? Y esto tiene que tener coherencia, ¿no? Relación entre párrafos. Otro es la calidad, explicar las conexiones entre las ideas. Seguidamente apoyamos con las objeciones, con argumentos. Entonces desarrollamos los contraargumentos que se pueden plantear y nos afirmaremos más de lo que hemos probado, ¿no? Hay que terminar sin prejuicios, o por lo general, siempre defendiendo nuestra idea. Y el último paso, ya en la corrección, es que debemos evitar falacias, ¿no? ¿Qué son falacias? Son los errores en nuestros argumentos, ¿no? Como transgredir nuestras reglas, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de argumentos que existen, ¿no? En base a estos tipos de argumentos nosotros podemos crear nuestros textos. Primeramente vamos a tener a los argumentos de autoridad, ¿no? ¿En qué consisten estos argumentos de autoridad? Autoridad es cuando nosotros obedecemos, ¿no?, o acatamos órdenes superiores, ¿no? Entonces, estos argumentos de autoridad se caracterizan porque recurrimos a otras personas para reforzar lo que afirmamos, ¿no? O sea, buscamos respaldo, ¿no? Sin embargo, esto resulta arriesgado, no funciona en la mayoría de casos. Para evitar esos riesgos, la información debe ser cualificada e imparcial, ¿no? Debe ser aceptada por el público, ¿no?, por la comunidad. Por ejemplo, el universo no es estático, como creía Newton, ¿no? Se expande continuamente, es lo que afirma el físico y el matemático Hopf, ¿no? Entonces, Newton, uno de los argumentos que hacía sobre el universo es que éste se mantenía estático, ¿no? Lo cual con el tiempo fue rechazado, ¿no? Entonces, es muy importante saber la fuente de la información con la cual nosotros reforzamos nuestras ideas. Ahora, el siguiente tipo de argumentos son los argumentos de causalidad, quiere decir los de causa-efecto, ¿no? Entonces, estos argumentos consisten en determinar las posibles causas de un fenómeno para así aportar pruebas a la explicación de nuestros argumentos, ¿no? O sea, estas causas van a explicar, nos van a ayudar a hacer entender de una manera mejor los fenómenos que queremos argumentar, sobre los cuales queremos argumentar, ¿no? Ejemplo, el exceso de harinas produce obesidad, por lo tanto, si usted desea bajar de peso, debe evitarlas, ¿no? Aquí estamos dando un ejemplo de argumento de causa, ¿no?
Ahora, siguiendo, tenemos los argumentos mediante ejemplos. ¿Ya? Es cuando se ofrece ejemplos, pues, ¿no? Para específicos, ejemplos específicos para el apoyo de la generalización, ¿no? Se debe presentar varios ejemplos, ya no solo uno, ¿ya? Varios ejemplos, ya que esto nos va a ayudar a tener una mejor conclusión. A ver, veamos, dice, el clima de la Tierra está cambiando. Tal es la explicación de inviernos intensos y los numerosos huracanes en el mar del Caribe, ¿no? Aquí estamos dando ejemplos para explicar algo, ¿no? De ahí también tenemos los argumentos de analogía, ¿no? ¿Qué son los argumentos de analogía? Analogía, recuerden, en el curso de razonamiento verbal eran las comparaciones que se hacían, ¿no? O las relaciones de palabras, ¿no? Entonces vamos a decir que la analogía consiste en realizar una comparación, ¿no? Y se extendería a otra situación semejante, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo. Así como una casa hermosa debe tener un arquitecto, el universo que es ordenado y bello debe tener un creador, ¿no? Está haciendo una pequeña comparación. Ahí utilizamos los argumentos de analogía. Muy bien, y para finalizar vamos a tener la clasificación de los textos argumentativos. Estos se van a clasificar en dos formas, las formas orales y las formas escritas, ¿no? Dentro de los orales tenemos a los discursos cotidianos, a los debates, a las entrevistas, a las conferencias, a las oratorias, etc. ¿No? El texto argumentativo se va a combinar con el expositivo, ¿ya? En algunos casos también puede hacer uso de las modalidades narrativas y descriptivas, ¿ya? Ahora, dentro de los textos escritos de esta modalidad tenemos los escritos filosóficos, los escritos jurídicos, los escritos literarios, pedagógicos, académicos, administrativos, columnas periodísticas, los ensayos, los artículos, etc. ¿No? Muy bien. Dicho esto, terminamos con el tema del día de hoy. Nos vemos en la siguiente oportunidad.